Bienvenidos al avance del capítulo 58 de la telenovela Tan cerca de ti. Joaquín mantuvo una conversación con Iván en la que decidió sincerarse sobre lo que estaba sintiendo. Le confesó que cada día se sentía más atraído por Consuelo y que sus sentimientos habían llegado a un punto en el que ya le resultaba imposible ignorarlos. Incluso le contó que en una ocasión terminaron besándose, aunque aquello no tuvo el resultado que él esperaba. Según le explicó, Consuelo reaccionó dejando claro que aquello jamás debió ocurrir y que era mejor no repetirlo. Joaquín admitió que ha intentado distraerse con otras cosas para olvidarla, pero que todos sus esfuerzos han sido inútiles porque lejos de disminuir sus sentimientos se han vuelto cada vez más intensos. Iván le respondió que entendía perfectamente lo que estaba viviendo, ya que él también había experimentado el dolor de ser rechazado por alguien. Aquella respuesta despertó la curiosidad de Joaquín, quien notó que su hermano no parecía estar hablando de Olga, por ello le pidió que le revelara de quién se trataba realmente. Iván se negó a dar nombres, le explicó que se trataba de una situación muy delicada porque la mujer de la que hablaba estaba casada. Con esa única explicación dio por terminada la conversación, dejando a Joaquín intrigado. Mientras tanto, en el hospital, Romina se acercó a Verónica para preguntarle si Facundo finalmente se había marchado. Verónica le confirmó que sí y aprovechó para contarle que acababa de terminar definitivamente su relación con él. Romina quiso saber qué pensaba hacer a partir de ese momento. Verónica admitió que todavía no tenía respuestas para todo lo que vendría después, aunque sí estaba preparándose para afrontar una posible consecuencia. Le explicó que Facundo la había amenazado con revelar que ella era la verdadera madre de Valeria y que debía estar lista por si se decidía a cumplir su palabra. Romina expresó la admiración que sentía por su valentía. Verónica le respondió que no estaba dispuesta a complicarse la vida por permanecer junto a un hombre al que ya no amaba ni pensaba vivir sometida al miedo de sus amenazas. Romina le aseguró que ocurriera lo que ocurriera, siempre estaría de su lado y la apoyaría en todo momento. Por otra parte, Facundo conducía por la carretera consumido por la rabia después de la ruptura. Mientras avanzaba recibió una llamada de Cassandra. Nada más atenderla, ella comenzó a reprocharle que no hubiera sido capaz de poner límites a Consuelo. Facundo, que todavía no se atrevía a revelar que Consuelo era en realidad Verónica y que además era la madre de Valeria, le preguntó a qué se refería exactamente. Cassandra le respondió que aquella mujer estaba aprovechando cada oportunidad para acercarse a Joaquín y seducirlo. Molesta por la situación, le exigió que actuara de una vez y tomara control del asunto. La indignación de Facundo aumentó todavía más al escuchar aquellas palabras. Con evidente enojo afirmó que la persona con la que pensaba hablar no era Consuelo sino Joaquín. Acto seguido cortó la comunicación sin darle tiempo a responder. Cassandra se quedó observando el teléfono tras la abrupta llamada. Poco después recibió la visita del detective, al que había encargado una investigación. El hombre le informó que finalmente habían encontrado a Nuria. La noticia llenó de satisfacción a Cassandra, convencida de que aquella aparición podía favorecer sus planes. No pudo ocultar el entusiasmo ante lo que imaginaba que ocurriría a continuación. Mientras tanto, Valeria acompañó a Claudia hasta la parroquia para que pudiera conversar con el padre Nicolás. La joven consideraba que aquel encuentro era importante y quiso apoyarla en ese momento tan significativo. Al mismo tiempo, Verónica habló con Joaquín por teléfono para informarle sobre la situación de Aurelio. Le explicó que su padre ya se encontraba estable y que una vez fuera trasladado a una habitación normal regresaría al trabajo. Joaquín le pidió que no se preocupara por eso. Le recomendó que permaneciera junto a su familia o que aprovechara para descansar. También le dijo que si al día siguiente la situación seguía mejorando, entonces podría volver a sus labores con tranquilidad. Su prioridad, según le hizo saber, debía ser acompañada a su padre durante la recuperación. Tras finalizar la llamada, Facundo se dirigió directamente a la empresa y entró a la oficina de Joaquín de manera intempestiva. Visiblemente alterado, le exigió que le dijera de una vez qué era lo que estaba buscando con Consuelo, sin una intención alguna de disimular sus sospechas. Mientras tanto, Cassandra seguía intentando asimilar la situación de la aparición de Nuria Miranda. El detective que trabajaba para ella le aseguró que aquel resultado no había sido casualidad, sino producto de sus métodos y de la experiencia adquirida trabajando para el señor Nolivos. Según él, siempre tenía recursos reservados para situaciones complicadas. Cassandra le recordó que por encima de todo necesitaba que Joaquín jamás descubriera que ella estaba detrás de aquella búsqueda. Su intención era utilizar esa información para apartarlo de los huérfanos que había acogido y al mismo tiempo sacar definitivamente a Consuelo de sus vidas.
escondidas. Aprovechando la conversación, el hombre comentó que el señor Nolivos sentía una gran curiosidad por el interés que ella mostraba hacia Joaquín. Cassandra quiso saber a qué se refería exactamente. El detective le explicó que desde el punto de vista de Nolivos, Joaquín no representaba una gran oportunidad. Señaló que dirigía una empresa con problemas financieros, que atravesaba una crisis importante y que además había asumido la responsabilidad de cuidar a varios huérfanos. En contraste, describió a Nolivos como un hombre exitoso, poderoso y con una posición mucho más sólida. Incluso aseguró que él consideraba que una mujer como Cassandra merecía vivir rodeada de lujos y comodidades, ocupando un lugar privilegiado a su lado. Por otra parte, en la oficina de la empresa, Facundo continuaba presionando a Joaquín para que admitiera si existía algo entre él y Consuelo. Joaquín respondió afirmativamente, aunque sin ofrecer más detalles. La respuesta no convenció a Facundo, quien insistió en que dejara de ocultar la verdad, asegurando que incluso Cassandra había notado que ocurría algo entre ambos. Joaquín perdió la paciencia y le ordenó que abandonara su despacho. Le dejó claro que no pensaba tolerar que entrara a gritarle ni a exigirle explicaciones. Sin embargo, Facundo elevó todavía más el tono de voz y le exigió saber si realmente estaba enamorado de Consuelo. Joaquín negó aquella afirmación, pero Facundo se mostró incapaz de creerle. Entonces comenzó a sacar a relucir asuntos del pasado, recordó el accidente sufrido por Luis años atrás y la ayuda que Joaquín le había brindado en aquel momento. Confundido por el cambio de tema, Joaquín quiso saber qué relación tenía aquello con la conversación. Facundo respondió que tenía mucho que ver. Le recordó una antigua competencia en la carrera durante la cual ambos chocaron y él resultó perjudicado. Según su versión, aquel incidente arruinó la reputación que había construido y marcó el inicio de su decadencia. También le reprochó que mientras estuvo dispuesto a ayudar a Luis, jamás se preocupó por él. Cansado de la discusión y de las acusaciones, Joaquín volvió a exigirle que se marchara. Facundo respondió que esta vez no permitiría que le diera la espalda como había ocurrido en el pasado. Acto seguido, anunció que pensaba renunciar, aunque antes le advirtió que terminaría arrepintiéndose de haberse enfrentado a él. Mientras tanto, en el hospital, Verónica permanecía junto a la cama de Aurelio. Con alivio le comentó que estaba feliz de verlo fuera de cuidados intensivos y recuperándose poco a poco. Aurelio reaccionó con frialdad y le preguntó si los médicos no le habían recomendado dejarlo descansar. Aquella respuesta hizo que Verónica comprendiera que su carácter seguía siendo exactamente el mismo. Aún así, decidió intentarlo una vez más. Le explicó que estaba dispuesta a dejar atrás el pasado y perdonarlo por todo lo ocurrido. Aurelio rechazó inmediatamente aquella oferta y le respondió que no necesitaba su perdón porque no se arrepentía de ninguna de sus decisiones. Verónica le pidió que abandonara la dureza que había marcado su vida durante años y que aceptara que no siempre tenía la razón. Después quiso saber si realmente no sentía ninguna curiosidad por conocer a su nieta. Aurelio respondió que las únicas personas de su sangre a las que reconocía eran ella y Romina. Verónica le recordó que Valeria también formaba parte de su familia porque era su nieta. Sin embargo, Aurelio se mantuvo firme y le dejó claro que no cambiaría de opinión. Verónica lamentaba aquella actitud y le advirtió que algún día podría arrepentirse de haber rechazado a una persona tan importante para su propia familia. Antes de marcharse, expresó su deseo de que ese arrepentimiento no llegara cuando ya fuera demasiado tarde para remediarlo. En la iglesia, el padre Nicolás entró en el despacho donde Claudia lo esperaba junto a Valeria. La joven se puso nerviosa al verlo y comentó que quizá era mejor marcharse, pero Valeria la detuvo y le recordó que habían ido precisamente para que pudiera hablar con él. Animada por aquellas palabras, Claudia decidió quedarse. Nicolás tomó asiento frente a ella y le dijo que imaginaba que tendría muchas preguntas. Claudia admitió que era cierto y quiso empezar por una de las que más tiempo había guardado. Deseaba saber si él habría permanecido junto a Lorena en caso de haber sabido que ella venía en camino. El sacerdote optó por responder con total sinceridad. Le explicó que no estaba seguro de que su relación con Lorena hubiera funcionado a largo plazo, pero también le aseguró que de haber sabido que tendría una hija, habría hecho todo lo posible por formar parte de su vida y compartir con ella cada momento que le hubiera sido permitido. Claudia le confesó entonces que muchas veces discutía con su madre y que cuando eso ocurría sentía que sacaba la peor versión de sí misma. Nicolás le pidió que no fuera tan dura con Lorena. Le explicó que al verla allí frente a él convertida en una joven fuerte y admirable, comprendía que su madre había hecho un trabajo extraordinario. Le recordó que Lorena la había criado sola, enfrentando dificultades sin apoyo de nadie, y aún así había logrado sacarla adelante. Aquellas palabras
emocionaron a Claudia, quien terminó confesando que durante toda su vida había deseado tener un padre. Mientras tanto, Verónica conversaba con Chelo acerca de la situación de Aurelio. Le explicó que seguía mostrándose completamente cerrado a la idea de conocer a Valeria y que continuaba insistiendo en que su única familia estaba formada únicamente por ella y por Romina. Chelo respondió que para que pudiera cambiar de opinión primero tendría que transformar la dureza que llevaba dentro desde hacía tantos años. Verónica aseguró que ella estaba dispuesta a perdonarlo por todo lo ocurrido, del mismo modo que esperaba que algún día Valeria pudiera perdonarla cuando descubriera toda la verdad. Chelo consideró que ambas situaciones no eran comparables. Le recordó que Valeria era una muchacha comprensiva y con un gran corazón. Sin embargo, Verónica no lograba librarse de la culpa. Reconoció que llevaba demasiado tiempo sosteniendo una mentira y que cada día sentía que aquella situación se volvía más difícil de manejar. Su madre trató de tranquilizarla. Le dijo que cuando llegara el momento Valeria comprendería todo lo que había sufrido y todos los sacrificios que hizo para poder permanecer cerca de ella. Por otra parte, Joaquín enfrentó a Cassandra por haberle contado a Facundo que había ido al hospital para apoyar a Consuelo. Le reprochó que debido a esa información Facundo se había presentado en su oficina para insultarlo y provocar una discusión. Cassandra le pidió disculpas, aunque intentó justificarse explicando que Facundo la había presionado porque estaba consumido por los celos. Joaquín respondió que aquella actitud no era tan diferente de la de ella. Cassandra rechazó la comparación y aseguró que no tenían nada en común. Después reconoció que su comportamiento de la noche anterior se debía a la inseguridad que sentía. Admitió que ya no sabía si Joaquín seguía comprometido con ella o si tenía la mente puesta en Consuelo. Joaquín comprendió que ya no tenía sentido seguir ocultando la verdad. Decidió sincerarse y le confesó que él y Consuelo se habían besado. La revelación dejó a Cassandra completamente impactada. Joaquín le pidió perdón y le explicó que todo había ocurrido porque se dejó llevar por la confusión del momento. También aclaró que Consuelo no había correspondido a sus sentimientos y que ella misma dejó claro que aquello no debía repetirse. Cassandra guardó silencio durante unos instantes antes de responder. Finalmente le dijo que no iba a perdonarlo tan fácilmente, aunque tampoco pensaba despedir a Consuelo porque sabía que necesitaba su trabajo. Sin embargo, dejó claro que necesitaba una prueba real de compromiso. Por ello le propuso que se casaran cuanto antes. Joaquín quedó sorprendido por la petición y le respondió que el matrimonio era una decisión demasiado importante como para tomarla a la ligera. Cassandra admitió que era un paso enorme, pero sostuvo que después de todos los problemas que habían atravesado necesitaban comprobar si realmente podían construir un futuro juntos. Joaquín respondió que necesitaba tiempo para reflexionar. Le explicó que debía estar completamente seguro antes de hacer una promesa tan importante y que no quería darle falsas esperanzas. Cassandra quiso saber cuánto tiempo pensaba tomarse. Joaquín le pidió que esperara hasta que terminaran los festejos de los 15 años de Daniela. Después de esa fecha prometió sentarse con ella para hablar seriamente sobre el tema. Más tarde, Joaquín llamó a Verónica para preguntar por la salud de Aurelio. Ella le respondió que afortunadamente su padre estaba evolucionando favorablemente. A continuación, Joaquín le contó que Facundo había ido a buscarlo muy alterado. La noticia alarmó a Verónica, que de inmediato quiso saber si le había dicho algo fuera de lo normal o si había revelado alguna información delicada. Joaquín la tranquilizó explicándole que no había mencionado nada extraño, aunque admitió que le preocupaba que pudiera intentar hacerle daño o causarle problemas. Verónica le pidió que no se inquietara y aprovechó para contarle que había terminado definitivamente su relación con Facundo. Al escuchar aquella noticia, Joaquín sintió una alegría difícil de ocultar. Aunque no lo expresó abiertamente, la ruptura alimentó la esperanza que guardaba en su interior y le hizo pensar que tal vez ahora existieran más posibilidades de acercarse a ella. Más tarde, Cassandra llegó acompañada de una amiga. En ese momento, Joaquín se encontraba reunido con los muchachos. Al verla tan emocionada y nerviosa, le preguntó qué estaba ocurriendo. Cassandra, incapaz de contener la expectación, le pidió a su amiga que fuera ella quien diera la noticia. La mujer sonrió y agradeció que todos estuvieran presentes antes de anunciar que Nuria había aparecido. La revelación dejó a todos sorprendidos, conscientes de que aquella noticia podía cambiar muchas cosas a partir de ese momento. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.